Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la clase pasada. Ahora le toca a su compañera Brisa participar. Te escuchamos, Brisa. Pues yo voy a hablar sobre la meiosis 2, telofase 2. Puede pasar a la siguiente imagen. La meiosis 2 es la segunda parte del proceso de la meiosis, que la gran parte de este proceso es muy similar como tanto la mitosis como la meiosis 1. Y las cromatidas de cada cromosoma ya no son idénticas en razón de la recombinación. La meiosis 2 separa las cromatidas produciendo dos células hijas, cada una contiene 23 cromosomas haploides y cada cromosoma tiene solamente una cromatida. En telofase 2, los cromosomas, cada una cromatida se vuelven a descondensar, desaparece el uso acromático y aparecen las envolturas nucleares y los nucleolos, ya que también se obtienen 4 células hijas y cada una contiene cromosomas y ADN. Además, son células que presentan variabilidad genética con respecto a la célula original que empezó el proceso. Las 4 células hijas son genéticamente diferentes entre sí. Y ahí es una representación de las células 4 hijas. En la primera imagen se supone que se movía, se dividían, pero no, ahí no se movieron. Eso sería todo. Tiene su micro apagado. Ay, gracias. Se me olvida. Que Brisa se va a poner acá difícil. No sé si quieres hacer algunas preguntas. ¿No, nada? Ok. Bien, justamente lo que mencionaba su compañera es correcto. Recuerden que aquí en la telofase 2 se vuelve a formar la membrana celular. ¿Por qué? Porque ya tenemos células nuevas. Estas se cubren los cromosomas y vuelve a aparecer lo que es el uso cromático, que es el que encontrábamos en la célula madre. También lo que ya nosotros conocemos, que es que aquí ya van a ser 4 células haploides, no sé si recuerdan esto. Empezamos con la célula madre, luego están las células hijas, que estas tienen el mismo número de cromosomas, y de aquí, cuando se divide, se pierden cromosomas, recuerden, y ya tenemos las 4 que tienen la mitad de cromosomas. Y de ahí ya se conoce como son las células haploides. Bien, vamos a pasar a lo que son vegetales jóvenes. Voy a compartir pantalla y ustedes me dicen si la pueden ver. ¿Ya aparece? Ya, profe. Ok, perfecto. Bien, en este caso nosotros tenemos lo que son vegetales, ya vamos avanzando un poquito más hacia ciertos organismos. Entonces, aquí nosotros conocemos que los vegetales son organismos autótrofos. ¿Esto qué es? Recuerden que producen su propio alimento. Gracias, o esto es a partir de la luz, agua, sales minerales y dióxido de carbono. Recuerden que esto es lo que nosotros conocemos como la fotosíntesis y esto se ayuda a través de la clorofila, de la producción de la clorofila. También tenemos que no son capaces de moverse de un sitio a otro. Quiere decir que es un organismo estático, ¿no? No le van a salir como patitas a la plantita y se va a ir a otro lado. No pasa eso, ¿sale? Lo único que sí llega a pasar que se mueve de un lado a otro son las semillas que nosotros conocemos, como les decía, los dientes de león, ¿no? Que vuelan y ya pasa ese tipo de cosas. O algunas esporas también. O es la cuestión de la reproducción también de las plantitas es diferente, bueno, plantitas, vegetales, flores, es diferente a lo que nosotros conocemos como si fuera un organismo eh, heterótrofo, ¿sale? Bien, entonces su reproducción puede ser asexual, como sexual quiere decir que no va a tener tanto como género, como no va a tener interrelación entre otro organismo.
pero también puede ser en interacción con otro organismo. No sé si ustedes recuerden este proceso de reproducción que nosotros conocemos, donde gracias a las abejitas que agarran tanta miel, se llenan de ciertas esporas y es lo que hace que cuando va otra florecita, de ahí ya sale lo que es la reproducción, o se da este intercambio de, ay, ¿cómo se me fue el nombre? De estas esporas, ¿sale? Que le ayudan a que se genere lo que es la reproducción. Bien, y aquí nos dice que la mayoría de los vegetales tienen las siguientes partes. Tenemos hoja, fruto, flor, tallo, raíz y semillas. Si ustedes recuerdan, les comenté que para su actividad procuren integrar alguna planta que contenga fruto o que dé un fruto. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a ver que es un organismo más completo. Bien, dentro de esto tenemos lo que es el reino vegetal. El primer párrafo, ¿lo podrías leer, por favor, Cristina? Las plantas presentan una serie de características en común, aunque no siempre se dan todas en las diversas especies, ya para que un ser vivo sea considerado como planta, es más importante su linaje evolutivo que sus características. Bien, gracias. Justamente eso, aquí hay una distinción, hay ciertas características que nos van a decir de qué tipo de planta estamos hablando en el reino vegetal. Dice, son organismos multicelulares y eucariotas. Ahí no solamente es un solo núcleo, recuerden. Bien, el siguiente párrafo lo podrías leer, por favor, Monse. Son organismos multicelulares y eucariotas. No, ese lo leí yo. Ah, El siguiente, por favor. perdón. Son primariamente sesiles y viven sujetos al sustrato. Debido a esto, han desarrollado mecanismos de defensa como la producción de sustancias tóxicas en hojas, flores o frutas. Bien, justamente ahí nos dice, son primariamente sesiles. ¿Qué es esto? Que no se van a mover, que están sujetos a algo y van a estar ahí todo el tiempo y viven sujetos al sustrato. En este caso es gracias a los nutrientes que también llegan a obtener de la tierra. El siguiente párrafo, por favor, lo podrías leer, Lupita. Son organismos fotosintéticos de una manera que emplea la energía de la luz solar y el dióxido de carbono atmosférico para sintetizar nutrientes, convirtiéndolo en CO2 y el agua en azúcares y en oxígeno. Bien, gracias. Es eso en lo que nosotros hemos venido trabajando. Nos da a entender que son autótrofos, que ellos solitos van a generar tanto su alimento como su energía a través de ciertos componentes. Bien, el siguiente párrafo lo podrías leer, por favor, Arturo. Algunas plantas han evolucionado y desarrollado otras formas de nutrirse diferentes a la fotosíntesis. Existen especies que son parásitas y se alimentan de los nutrientes de otras plantas. Bien, sí, exactamente pasa esto. No sé si ustedes recuerden, algunos hongos, en este caso, se van a nutrir de algunas otras plantas. ¿Qué pasa aquí? En esa descomposición, ellos obtienen esos nutrientes. Bien, las células, por favor, lo podrías leer, Uriel González. Sus células vegetales eucariotas tienen una estructura especial que cuenta con una pared celular compuesta por pectina y celulosa, así como una gran vacuola central. Muy bien, gracias. La pectina es una característica de algunas plantas y de más de las que dan fruto. Esta pectina, no sé si en algún momento ustedes la han llegado a escuchar, es la que ayuda a darle consistencia, por ejemplo, en cuestión de las manzanas, de algunas frutas, dan la consistencia como gelatinosa y de ahí se puede hacer ciertos alimentos, como puede ser la mermelada. Esta consistencia medio espesa se obtiene gracias a esto, que es una característica que se da dentro del reino vegetal. Bien, el siguiente párrafo lo podrías leer, por favor, Ana, Isabel. Las células vegetales presentan
presentan orgánulos especiales llamados cloroplastos, que contienen un pigmento fotosintético llamado clorofila y donde tienen lugar a la fotosíntesis. Exactamente. En este caso, no sé si ustedes recuerdan, el color característico que nosotros conocemos es el que no pueden absorber. No sé si ustedes recuerdan, esta planta no puede absorber ese color, entonces tiene ese color. Sí recuerdan esa parte, ¿cierto? Que se da una fase luminosa, jóvenes. Sí. Ok, bueno, muy bien, gracias. El siguiente párrafo, por favor, ¿lo podrías leer, Luis Uriel? Las plantas son las mayores productoras de oxígeno y regulan la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Gracias. Sí, justamente nos ayuda a tratar de entender esta cadena reproductiva. Bueno, no tratar, sino más bien lo que son las plantas, su importancia tiene que ver con la cadena reproductiva y evolutiva. Gracias a que existen estas plantitas, hay organismos que se alimentan de ellas y al mismo tiempo, al momento que se desechan, se obtienen los nutrientes que necesitan. Entonces es algo que es un ciclo y de hecho ahorita lo vamos a seguir leyendo. ¿Podrías leer, por favor, Itzel? Caro. Las plantas actúan como base de la cadena trófica en casi todos los ecosistemas y su actividad ecológica es determinante en diversos ciclos químicos. Sí, exactamente. No sé si en algún momento ustedes han sabido acerca de cómo funciona a lo mejor la agricultura. La agricultura, en cierta temporada siembran a lo mejor maíz. En la siguiente temporada tienen que cambiar la siembra. No puede ser igual maíz. ¿Por qué? Porque este maíz ya se alimentó de ciertos minerales. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros queremos al siguiente año sembrar nuevamente maíz, no va a tener el mismo efecto. Entonces necesitamos cambiar. Y esta rotación nos ayuda mucho como que a nutrir también esta tierra, pero todo se da gracias a esta cuestión de cómo funcionan los químicos dentro de la reproducción, dentro de la alimentación de las plantas. Bien, el siguiente párrafo lo podría leer, por favor. Monse. ¿Cuál, perdón? El siguiente párrafo es este. Ay. ¿El de las plantas? No. Se reproduce. Se reproducen sexual y asexualmente. Sus órganos reproductores generan embriones multicelulares. Exactamente lo que habíamos mencionado. Se puede dar que a lo mejor él solito se reproduzca y se dé esta división, o que necesite de alguna otra plantita, y ahí viene, ¿no? Como que la planta macho y la planta hembra, y así se da esta reproducción. Ahora nos está diciendo, sus órganos reproductores generan embriones multicelulares, son de varias células, lo que nosotros hemos venido viendo anteriormente. Siguiente párrafo, ¿lo podrías leer, por favor, Lisette? ¿Yo? Sí. Tienen un ciclo vital con alterancia generacional en que se alteran dos fases, una generación de gametofito haploide y otra de esporofito diploide. Bien, gracias. Justamente nos está diciendo eso, con cómo se da la reproducción. Existe la reproducción haploide y diploide. ¿Qué quiere decir? Esporofito, en la diploide no se va a perder los cromosomas, y esto es a través de las esporas. Y la que es de gametos, si hay un rompimiento, recuerden que hay que hacer como, no sé, si en algún momento han escuchado, para que un árbol dé fruto, tiene que ser de injerto. Entonces es la mezcla de dos, ¿no? Hagan de cuenta que es en esta parte. Tiene que mezclarse dos para que tenga como que fuerza y den fruto. Bien, el siguiente, por favor, lo puedes leer, Uriel. Presentan una enorme capacidad de adaptación a las diversas condiciones ambientales de los distintos ecosistemas existentes, como en las altas temperaturas y la notable aridez de los desiertos o el frío de los polos. Sí, exactamente. Esto pasa mucho
No sé si en algún momento ustedes han sabido que en Sonora, en el desierto, cuando están los cactus, estos contienen demasiada agua y puede pasar mucho tiempo sin llover y estos van a seguir teniendo vida. En el caso de los polos, las temperaturas extremas, hay ciertas flores que solamente pueden florecer en temporadas o bueno, cuando hay mucho hielo, de lo contrario no. Entonces, esto es la capacidad de adaptación que tienen. Algunas plantas, a lo mejor van a seguir vivas, no sé, supongamos que estamos en un clima muy frío, van a seguir vivas, pero no van a dar los mismos frutos. Pero tiene eso, se adapta, vive a través de eso. A lo mejor no da lo mismo que en otros lugares o en otras zonas, pero sigue viva la planta. Bien, vamos a pasar a lo que es la clasificación. Y nosotros tenemos como clasificación las plantas sin flor y tenemos las plantas con flor. Ok, vamos a ver esta parte. De la planta sin flor se dividen en 3 grupos que son los talofitos, briofitos y pteritrofitos, perdón. El primero, ¿lo podrías leer, por favor, Caro? Talofitos, algas, plantas simples, autotróficas y no vasculares, tienen órganos sexuales unicelulares y no forman embrión. Según los hábitats en los que crezcan, aparecen formas especializadas como las criófitas, habitan en zonas nevadas y heladas, las termófitas en aguas calientes, las epífisis se desarrollan sobre otras plantas o las endófitas crecen en el interior de otras plantas. Exactamente, aquí hay diferentes tipos de talofitos y si se dan cuenta estos tienen mucho que ver con lo que decíamos, cómo se acoplan o cómo están destinadas a vivir a ciertas temperaturas y no les pasa nada, ¿no? Bien, plantas briofitas, ¿la podrías leer, por favor? Luis, Uriel. Son las plantas terrestres más simples y primitivas. Típicamente ocupan hábitats húmedas y sombríos, aunque otros se desarrollan en condiciones de extremas aridez o acuosidad. Se reproducen sexualmente, presentan un órgano sexual masculino llamado anteridio y otro femenino llamado arquejonio. Las plantas briófitas se caracterizan por poseer tallos y hojas, pero carecen de raíces. En cambio, representan unas estructuras conocidas como rizoides adheridas a la superficie por las cuales absorben agua y minerales. Bien, estos de los rizoides, no sé si han escuchado rizoides, rizomas, son como que lo que va envuelto, como si fuera una especie de enredadera y no hay realmente como así como dice, una raíz tal cual, no lo puedes encontrar fácilmente. Esta nosotros lo podemos ubicar como si fuera una especie de enredadera. Ahora, aquí hay algo muy importante. Este tipo de plantas pueden llegar, a alimentarse justamente de otras plantas. ¿Y qué es lo que pasa? Luego las llegan a secar. ¿Por qué? Porque las empiezan a cubrir y las llegan a secar. Bien, las plantas pteridofitas, por favor, ¿las puedes leer, Lupita? Son plantas mayoritariamente terrestres que ocupan zonas de sombra y se caracterizan por carecer de semillas y flores, aunque las hojas reproducen esporas mediante los cuales se puede generar nuevas plantas. El grupo está compuesto por 4 subfilos. Psilopsida. Las Ujú. plantas buculares más antiguas son con mayoría de las especies fósiles. Licopsida, cuerpo diferenciado de raíz, tallo y hojas pequeñas en una sola vena simple. Xenopsida, representa tallo con nudos e internudos. Heteropsida, cuerpo diferenciado en raíz, tallo y hojas megafilas. Bien, exactamente. Nos está diciendo
que las hojas producen esporas mediante las cuales se pueden generar nuevas plantas. Esta sí, solo sí va a reproducirse a través de ciertas semillas. Bien, vamos a ver, ojalá y nos dé tiempo. Vamos a ver lo que son las plantas con flor. Estas también son conocidas como plantas con semillas. Las plantas con flor se dividen en gimnospermas y angiospermas. Bien, el primero lo podrías leer, por favor. Brisa. Son el grupo de plantas que no tienen flores ni frutos verdaderos, pero sí producen semillas, las cuales se encuentran desprotegidas, dispuestas de manera visible en las hojas o en el tallo y forman conos o piñas. Son plantas leñosas con aspecto arbóreo que tiene polinización anemófila por el viento y dioides de sexos separados. Además, la mayoría son perennes. Bien, esto que son las que nosotros conocemos como las coníferas, que son de esta forma, y si se acuerdan, no sé si han visto las piñitas, que se dan mucho en los árboles así para Navidad. Sí. Ok, estas, si ustedes se dan cuenta, primero son como unas capsulitas, como unos huevitos, y conforme pasa, se van abriendo, ¿y qué es lo que hace? Se caen las semillas. También tenemos, de este estilo, pero solamente que ese sí tiene flor. No sé si han visto la jacaranda. Sí. Bueno, ven que es como una conchita y ya conforme va pasando el tiempo se abre y bota la semilla. Y la semilla es como tiene como una telita que justamente ayuda a que con el viento se da este tipo de reproducción. Bien, angiospermas, ¿lo podrías leer, por favor? Ana. Disculpe. ¿La podrías leer, angiospermas? Angiospermas son plantas con flor, frutos, semillas. Son el tipo de plantas más abundantes y ubicuo de las plantas vasculares. En la actualidad presentan los óvulos en ovarios huecos, los cuales se desarrollan hasta dar lugar a una fruta y dentro de estos los óvulos del interior crecen y dan lugar a las semillas. Los angiospermas se diferencian en dos grandes grupos, monocotiledones y dicotiledoneas. Los cotiledones son almacenes de alimento necesario para la germinación de los vástagos. Muy bien, gracias. Aquí nos está diciendo que son de las más comunes y de las más completas que tienen. ¿Podrías leer monocotiledóneas, por favor, Arturo? Las plantas monocotiledóneas son las plantas cuyas semillas solo tienen un cotiledón, presentan raíces adventicias, hojas simples con venación paralela y flores primeras. Su corola presenta 3 pétalos o un múltiplo de 3. Bien, exactamente. La corola, nosotros si la vemos así, va a tener lo que son 3. Es algo característico de este tipo de planta, podría decirse que tiene flor. Recuerden que son 3 pétalos y tienen lo que es la corona, que es la parte superficial. Superior. Bien, dicotiledóneas, ¿las podrías leer, por favor, Monse? Plantas cuyas semillas poseen dos cotiledones, además presentan raíces primarias, hojas en venación reticulada y flores tetrameras o pentameras. Muy bien. En este caso, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en las rosas, las hojas, perdón, las hojas de las rosas, en la parte de abajo, si ustedes las voltean, tienen así justamente como unas venitas y se va viendo cómo la conectan. Y si ustedes le ponen como una luz o la ven a contraluz, pueden ver así como todavía otras venitas. Ese es un tipo de esta planta. ¿Sí las han llegado a ver esas? Sí. Ok, muy bien. Yo creo que hasta ahorita nos vamos a quedar porque ya se nos va a acabar el tiempo. Vamos a trabajar en la siguiente clase lo que es la importancia del reino vegetal.
para que lo podamos ir checando. Es algo muy sencillo y muy rápido, pero pues ya no nos va a dar tiempo, jóvenes. Voy a dejar de compartir y voy a detener la grabación.